Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Asiente un momento. El claro contraste entre la mirada de Dios y la mirada de los hombres. Dios nuestro Señor, Cristo Jesús, nos enseña. Dice que quería estar con los suyos para enseñarles. Es decir, es una enseñanza importante. Lo que Jesús les quiere transmitir no es cualquier enseñanza, sino algo importante. Y esta enseñanza es la siguiente: yo, el Hijo del Hombre, voy a ser condenado a muerte. Voy a morir y al tercer día resucitar. Es el camino de la cruz. Jesús quiere formar a sus discípulos en el camino de la cruz, que es el camino del abajamiento, de hacerse más pequeñito. En cambio, el mundo, y en particular los discípulos y los apóstoles de Jesús, no habían comprendido ese mensaje. Lo dice el texto. Los discípulos no entendían que Jesús, que es un líder, que hace milagros, que es el Hijo de Dios, que dice cosas tan preciosas, que enseña una sabiduría tan grande, no comprendían que fuera a ser condenado, que tuviera que morir, sufrir mucho y morir, y resucitar al tercer día. No comprendían el camino de la cruz. Tanto era su confusión y su poca comprensión del misterio de la cruz, del misterio de la pequeñez, del abajamiento, que ellos al contrario estaban haciendo justo lo contrario. Estaban preguntándose cómo crecer más delante de los hombres. ¿Qué ocurrió? Que en el camino entre ellos habían estado conversando: ¿quién será el más importante? ¿Seré yo?, decía a lo mejor Pedro, porque soy el más líder. ¿Seré yo?, a lo mejor decía Andrés. ¿Seré yo?, decía Juan. ¿Seré yo?, decía Santiago. No sabemos, pero estaban hablando de la importancia humana. ¿Quién de ellos era más importante? Jesús les está explicando que Él tiene que ser el último, el que se abaja más, y ellos están preguntándose quién será el más importante. ¿Se fijan la mirada de Dios que se abaja? La mirada del hombre que quiere engrandecerse, pero humanamente. Entonces Jesús los llama y les dice: ¿de qué estaban hablando por el camino? Y ellos no se atrevieron a contarle a Jesús. Les dio vergüenza, porque esa mirada del mundo avergüenza el corazón del cristiano. Y entonces Jesús, que sabía de lo que estaban hablando, les dice: el que quiera ser el primero entre ustedes, el que quiera de verdad ser grande entre ustedes, que se haga el último y el servidor de todos. A los ojos de Dios, el más grande es el que se hace el más pequeño, el que se abaja más. Y Cristo nos lo muestra, porque Él, viniendo al mundo, se abajó, se sometió a la condición humana, a la condición de criatura. Él, siendo el creador, se quiso hacer como nosotros. Y de entre nosotros no eligió ser un rey, sino ser el hijo del carpintero. Eligió nacer en un pesebre y morir en una cruz. Nacer y morir de la manera más pobre, más humillante, más olvidada, desnudo.
Cristo Jesús se abaja, hasta el extremo de que la noche antes de morir, a sus discípulos Él les lavó los pies. Él se hizo esclavo nuestro. Miren lo que estoy diciendo, que Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, se ha hecho mi esclavo, su esclavo, para que nosotros comprendamos el misterio de la cruz, el camino del abajamiento, del servicio y de la sencillez. Es decir, ¿de qué debiéramos gloriarnos? ¿De que somos muy inteligentes? ¿De que tenemos muy buenas notas en el colegio, en la universidad? ¿De que tenemos un trabajo excelente y ganamos mucho dinero? ¿De que somos jefes y mandamos a otros? Nada de eso nos da gloria. ¿Qué sí nos da gloria? De que servamos a nuestros hermanos, de que seamos pequeños, más pequeños que los demás, que nos dejemos incluso esclavizar por amor, pisotear por amor, llevar a la cruz por amor. El modelo es Cristo Jesús. Y Jesús nos pone como modelo a un niño. Él quiere que seamos como niños pequeños, que confiamos en los brazos generosos de nuestro Padre Dios. Volvamos a pensar en este misterio, en el misterio del abajamiento, en el misterio de vaciarnos de las cosas humanas para convertirnos en los grandes del cielo. Los grandes del reino de los cielos son los que más sirven a los demás, los que se hacen los últimos de los demás, los más pequeños, los más humildes, quizás los más olvidados en esta tierra, los menos considerados. Los grandes del reino de los cielos no son los que aparecen en los periódicos, sino son los que se humillan, se abajan, sirven a sus hermanos hasta hacerse esclavos de los demás. Miremos a la más grande del reino de los cielos. El más grande es Dios, pero la más grande es María. Y ella dice lo mismo que Jesús. Dice, he aquí a la esclava del Señor. María se hace esclava del Señor y esclava de sus hijos, que somos toda la humanidad. Por eso fue a servir a su prima Santa Isabel. No fue a mandar a la casa de Santa Isabel, fue a servir. Haznos, Virgen Santa, como tú, servidores los unos de los otros, para que aprendamos que los más grandes en el reino de los cielos no son los que considera el mundo, sino los últimos, los pequeños, los esclavos, los que pareciera que no sirven para nada, los que han fallado en todo, pero que han amado con un corazón grande. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.